Arranquemos. Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Ochoa, soy profesor de la FIEC, de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de SPOL, y también dirijo el Centro de Visión y Robótica. Am, yo tengo un doctorado en Ciencias de la Computación y mi especialidad es el procesamiento y el análisis de imágenes biológicas, ¿no? Esta tarde me han pedido que comparta con ustedes una presentación que hicimos en el Instituto Tecnológico de Monterrey en marzo pasado, acerca de Insabit, que es una app, ¿no? Y más que una app, un conjunto de herramientas que han servido para que nuestros colegas de la Facultad de Ciencias de la Vida realicen una investigación acerca del estado nutricional y los factores antropológicos que están relacionados con la salud en poblaciones alejadas, ¿no? Específicamente en la Amazonía ecuatoriana. Es así que este trabajo realmente es la colaboración de muchas personas. Quien dirige el proyecto es la doctora Andrea Orellana, junto con el doctor Vin van de Verge. Este proyecto es financiado por BLIR y cuenta con colaboradores de la Universidad de Antwerp, IKIAM, la Universidad Católica y SPOL. Por eso es que ustedes verán una larga lista de personas allí, porque pues cada uno ha colaborado de diferentes maneras en este proyecto y ha dado sus horas de trabajo para el diseño, la implementación y la prueba de estas tecnologías. Para poner un poco en contexto el trabajo, eh, no sé qué tanto vean las noticias, pero la malnutrición sigue siendo un problema bastante grave en el Ecuador, ¿no? Y en el caso particular de la Amazonía, eh, la prevalencia de niños con deficiencias de nutrición es muy, muy alta, ¿no? Casi 1 de cada 3 niños tiene problemas de crecimiento debido a malnutrición crónica. Y es bien sabido que este tipo de malnutrición puede combatirse con medidas sencillas, ¿no? Sin embargo, el acceso a los servicios de salud es limitado. Es por eso que campañas de prevención o campañas de seguimiento que sí se hacen a nivel urbano, ¿no? En nivel rural y todavía eh, cuando la situación es más compleja como en la Amazonía, en sitios muy, muy alejados, estos servicios son, en algunos casos ni siquiera existen o el acceso a visitadores médicos es esporádico, ¿no? Entonces, como en muchos problemas relacionados con la salud, nosotros necesitamos información, información actualizada para poder no solamente conocer cómo en este caso el bebé se está desarrollando, sino para que eventualmente que las autoridades implementen políticas para combatir la malnutrición y que las comunidades también se empoderen de estos asuntos y sean las que tomen acciones para tratar de combatir este problema, ¿no? Entonces, esa es básicamente la idea del proyecto, ¿no? Como ustedes verán, tiene muchas aristas, hay muchas instituciones trabajando en esto, ¿no? En esta presentación yo me voy a centrar mucho en la parte de la tecnología y los datos, porque realmente ese es mi campo y el trabajo que hicimos fue lo suficientemente relevante como para sacar una publicación solo sobre este aspecto del proyecto, ¿no? Um, para todos nosotros que hemos vivido la pandemia del COVID, ahora pues está bastante claro que los sistemas de información de las autoridades de salud a todo nivel son bastante deficientes, ¿no? Ya en marzo, antes de la pandemia y el año anterior, en el 2019, cuando se hizo el experimento, ya era bastante claro que todos estos servicios estaban todavía, por decirlo de alguna forma, en construcción, ¿no? Hay la idea de que se necesitan datos, pero pues ahora hay la tendencia de centralizar mucho las cosas y entonces todavía no hay un sistema lo suficientemente eficiente como para que el intercambio de información y la recolección de información
se pueda hacer de forma rápida, ¿no? Hay una serie de formatos, tablas, estándares. Cuando uno comienza a ver cómo es que funciona el manejo de información dentro de las autoridades de salud, realmente la figura es muy complicada, ¿no? Es muy complicada. En general, para nosotros, la gente que trabaja en datos, lo que desearíamos es que hubiera una manera fácil de aportar con datos a los sistemas y también de descargar los datos de los sistemas, ¿no? Eso no existe. Um, no existía antes y no existe todavía hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que en la práctica ocurre? Para el caso de la Amazonía, es que cuando se hacen las visitas médicas, se usa papel, ¿no? Entonces, los visitadores médicos, las enfermeras van con una serie, con unas carpetas y literalmente cruzan ríos y selvas para recolectar los datos. Y obviamente todo este manejo del papel es muy complicado. Las condiciones climáticas tampoco son las mejores, son las mejores. Imagínense ustedes llenando un papel eh, con 30 grados de temperatura, con una humedad del 100%, lo que quiere esa gente es salir lo más rápido posible, ¿no? Y bueno, eso causa problemas, ¿no? Causa problemas en la calidad de los datos. Eh, y por otro lado está la frecuencia, ¿no? Esto si se hace una vez al año, cada 2 años, pues aquella comunidad que recibe ese servicio debe de sentirse satisfecha, pues, que probablemente hay algunas comunidades que nunca han visitado, nunca han recibido servicios de salud o están tan alejadas que hay que ir en avioneta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la discusión con nuestros colegas de ciencia de la vida fue, bueno, hay muchas maneras hay muchas instituciones que quieren trabajar en la Amazonía, ¿no? Ahí están las universidades, y quien está en plena Amazonía, están las organizaciones no gubernamentales que proveen fondos para proyectos de conservación y de salud en esta región, y también está la misma comunidad, ¿no? La misma comunidad que podrían ellos ayudarnos a recolectar información. Entonces, nosotros tratamos de utilizar este concepto de recolección colectiva de datos para resolver un problema. En este caso, el problema, no digamos resolver, ¿ah? Para atacar el problema de la malnutrición, ¿no? Y esto en la jerga de computación tiene un nombre, ¿no? Se llama crowdsourcing. Cuando muchas personas utilizan tecnología y proveen datos para resolver un problema. Entonces, si bien el app no es necesariamente un app de crowdsourcing, sí queríamos eventualmente llegar a ese punto, ¿no? Por ahora, lo que hemos hecho es darle estas herramientas a las asistentes, a las enfermeras y al personal que está trabajando en este proyecto. Pero la idea en el futuro es que se las pueda generalizar y también la comunidad las pueda emplear. Um, en pocas palabras, Insabit son dos cosas, ¿no? Una app, ¿no? Que puede ejecutarse en teléfonos o tablets, por eso le llamamos híbrida, porque al final del día es una suerte de página web local, ¿no? Y eso da mucha flexibilidad para poder utilizarla en diferentes dispositivos y además un web service, que en cristiano un web service es un mecanismo de comunicación que permite transferir datos entre dispositivos utilizando los protocolos de comunicación que utilizan las páginas web. Como esos protocolos ya están implementados en la mayoría de los sistemas operativos de los computadores, entonces no es necesario poner nada, ningún software adicional, ¿no? El sistema operativo ya sabe cómo transferir datos usando esos protocolos. A todo ese mecanismo se le suele llamar un web service. Y son muy comunes ahora en la era del Internet de las cosas. Um, Debido a todas las restricciones que hay en trabajar en lugares tan alejados, eh, hubo varias consideraciones de diseño que se discutieron con nuestros colegas, ¿no? Y también con las enfermeras, con la gente que vive allá, para conocer cómo era la situación, ¿no? Una de las principales cosas que se decidió al inicio fue hacer que nuestro sistema esté orientado a documentos, porque en la práctica los registros médicos son cosas
que tienen toda una serie de restricciones y de reglas de privacidad y era más conveniente mantener separada la información de cada uno de las madres lactantes y de los bebés, ¿no? Entonces, en vez de nuestras encuestas, que ahora van a ser digitales, cada una de esas se va a guardar como un documento separado, ¿no? Uh, Algo que vimos que ocurría en las encuestas de papel era que había información que o no se llenaba o se llenaba mal o que no se entendía. Entonces, tal vez la principal virtud del diseño de este app es que este documento no solamente es un registro de datos, sino que también embebido dentro del documento están las reglas de validación de los datos y también está embebida información geolocal, de información geográfica, de dónde se tomó la encuesta y cuándo y quién. Entonces, el documento de cierta forma es autocontenido, ¿no? Él tiene toda la información del evento de la encuesta, ¿ya? Um, y el mismo documento tiene embebido el formato de los datos, de tal manera que en la práctica nuestra app es muy flexible, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, y ya vamos a explicarlo con más detalle más adelante, es bajar la encuesta que querramos llenar con el suficiente tiempo, obviamente, y la llevamos al lugar donde se va a realizar la encuesta, ¿no? Eso nos da flexibilidad para nosotros tener encuestas que tengan diferentes tipos de mecanismos de entrada de datos, ¿no? Hay ciertas preguntas en las cuales hay que hacer una selección entre varias opciones, hay otras en las cuales se escriben cosas, hay otras preguntas en las cuales la respuesta debe tener valores numéricos dentro de cierto rango. Al implementar esta idea de tener encuestas que no solamente sean una lista de preguntas, sino que contengan todo lo que llamamos en computación los metadatos y las reglas de validación embebidas dentro del mismo archivo de documento, pues se reduce mucho las tareas de limpieza de datos, ¿no? Porque ya es la misma app la que lee el archivo de la encuesta, lee las reglas y aplica las reglas. Entonces, realmente es muy poco probable que alguien ingrese un dato de forma incorrecta, ¿no? Por otro lado, nuestro documento es un documento de texto, así que se puede comprimir y enviarlo. Requiere muy poco ancho de banda, o dicho de otra manera, si una persona tiene un plan celular, pues enviar información que utiliza Insabit, pues no le va a afectar a su saldo, ¿no? Porque es muy poquita. Bueno, es información que está muy, muy comprimida. Y lo que también se consideró fue tratar de que las encuestas se puedan relacionar entre sí, de tal forma que podamos nosotros tener diferentes encuestas para el mismo paciente o la misma madre a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando se hace la primera visita, se llena un formulario relativamente extenso porque se pregunta por una serie de datos personales, pero de ahí lo que hay son encuestas de seguimiento, ¿no? Y ahí la información más bien tiene que ver con el bebé, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Entonces, al fin del día tenemos una colección de documentos, eh, cada uno diferente al otro, pero la información se refiere a la misma persona. No vamos a entrar en los detalles de ingeniería porque eso nos tomaría mucho tiempo, pero esto es más o menos un esquema, bueno, esto es un esquema de cómo está implementado el sistema, ¿no? Tampoco nos interesaba reinventar la rueda. Hay muchos de este tipo de aplicaciones de survey disponibles en el Internet, ¿no? Pero realmente de nuestra investigación en la literatura nunca no pudimos encontrar una que haga todo lo que nosotros queríamos. Y las que estaban más elaboradas, los software que están más elaborados y que son más flexibles, usualmente venían con algún costo que dependía del número de encuestas y la mayoría requería que uno esté conectado todo el tiempo al Internet, lo cual no es nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, la encuesta se descarga, la plantilla de la encuesta se descarga a través de este API que está aquí, ¿no?
Y una vez que todas las plantillas de encuestas están disponibles, pues la persona lo que hace, la enfermera, es seleccionar la encuesta, automáticamente se agregan los datos de ubicación de la persona, ¿no? Um, y luego se procede a llenar los datos, ¿no? Entonces, mientras se llenan los datos, se van validando. Si en algún rato hay que corregir algo, también se puede editar la encuesta y eventualmente ese archivo se transfiere de vuelta, ¿no? Toda esta interacción con la encuesta se puede hacer offline. Es decir, lo único que uno requiere es haberse descargado las plantillas. Entonces, en la práctica lo que ocurre es que cuando hicimos las campañas en la Amazonía, las enfermeras en sus teléfonos descargaban las plantillas de las encuestas que iban a hacer ese día y de ahí en el centro de salud que sí tenía internet y de ahí pues se adentraban en la selva y iban a las diferentes comunidades, ¿no? E iban llenando la información y la información se iba acumulando en el celular y eventualmente cuando regresaban al centro de salud, pues toda la información se subía, ¿no? Todo el manejo de la información, que de nuevo, como les comentaba hace un rato, en nuestro caso son documentos, se hace a través de un software libre que se llama SICAM, que lo utilizan en estos proyectos de Smart City, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda. Es un software libre y la arquitectura del software es muy interesante porque permite crear documentos, exportarlos, buscar entre documentos y también agregarle algoritmos de procesamiento de datos, ¿no? En nuestro caso, por ahora no estamos haciendo mucho sobre los datos, salvo sacar estadísticas, ¿no? Entonces, la forma de visualizar los datos es independiente de nuestro backend, ¿no? Allí se pueden utilizar diferentes tecnologías, no necesariamente web, aunque estas son las más populares, para poder manejar la información, ¿no? El tipo de información que se maneja en estos sistemas son los usuarios, porque hay que validar que la encuesta la haga un usuario del sistema. La creación de las encuestas, ¿no? Nuestras encuestas en la práctica son documentos, son archivos, y esos archivos, la plantilla de esas encuestas alguien tiene que hacerla, ¿no? Y luego toda la información que llega, pues se puede procesar de muchas maneras para sacar estadísticas, para analizar, por ejemplo, el estado o la evolución de el crecimiento de un niño en particular, ¿no? Toda esa parte del manejo de la información, pues se puede hacer por medio de eh, varios frameworks de desarrollo de software que existen, ¿no? Nuestro enfoque fue sobre todo en la parte de cómo sistematizar la captura de datos y cómo tener un esquema lo suficientemente flexible para poder manejar diferentes tipos de encuestas de manera offline, ¿no? El app funciona para Android y Mac OS porque usamos un framework que es multiplataforma, se llama Ionic, ¿no? Y la información se guarda temporalmente, a cierta parte de la información se guarda en una pequeña base de datos, ¿no? Como nosotros transferimos los datos, hay la opción de eliminar la información, así que eh, garantizamos de que los datos no se queden, de las personas no se queden regadas en celulares por allí, ¿no? Sino que una vez que se van, ya entran a este sistema. Lo ideal sería que eventualmente esta información se transfiera a algún ministerio o alguna dirección de salud, pero bueno, eh, como ya les comenté, eso no es tan fácil de hacer. Todavía no están definidas estas interfaces de intercambio de datos. El rato en la que estén, pues estaremos listos para transferir la información. Um, por ahora lo que nos hemos enfocado es en campañas, ¿no? Se han hecho 2 o 3 campañas, o como les gusta decir a mis colegas, salidas de campo, ¿no? Para recolectar datos que forman parte se van a usar para los otros componentes del proyecto BLIR que está en marcha. Para resumir un poco lo que hace las ventajas de la aplicación, pues está todo el manejo de la encuesta, ¿no? En un formato que también es un estándar.
Es un formato de datos estructurados, se suele llamar JSON, este formato, el nombre es JSON este del formato, y básicamente es algo muy parecido a una página web, ¿no? Es un archivo de texto donde uno utilizando etiquetas marca diferentes secciones. En el caso de nuestra encuesta tiene la sección de los datos como tal, tiene la sección de las reglas, tiene la sección de la información georreferenciada, ¿no? Como nuestra encuesta viaja con las reglas de validación, pues entonces no tenemos que complicar el diseño del app, ¿no? Algo que vimos que ocurre mucho es que las apps que hacen para diferentes proyectos suelen servir solo para ese proyecto, porque su interfaz gráfica estaba diseñada para capturar cierta información. En el caso de Insabit, ya vamos a ver más adelante, lo que la hace poderosa es que nosotros podemos cambiar la interfaz, los datos que queremos capturar sin necesidad de estar cambiando ventanas o botones dentro de la aplicación y tener que recompilarla y tener que hacer un nuevo release y esperar a que la gente se la descargue, ¿no? Um, esta cosa funciona con los datos que georreferenciados que nosotros almacenamos. En el caso de salud, nos sirven sobre todo para eventualmente nosotros poder encontrar patrones geoespaciales de algún tipo de afección a la salud, ¿no? Eso es algo que es muy deseable en el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Donde quieren saber dónde hay focos de infección. Pero el mismo concepto se puede aplicar a este proyecto y por eso es que almacenamos información georreferenciada. Y como les comenté, bueno, esto trabaja en modo offline, así que pues eso es una gran ventaja el no tener que depender del internet. No todos los componentes de Insabit son open source, no hay ninguna librería que sea privada y realmente la idea de este proyecto es que estas herramientas las pueda utilizar todos los miembros del proyecto y eventualmente cualquier otra universidad que le interese utilizar esta tecnología, pues es muy fácil y sería muy deseable que podamos compartir con ustedes estas tecnologías que hemos hecho, ¿no? Para probar esto, nosotros fuimos a una comunidad chihuahua, ¿no? En la provincia del Tena. Como ustedes verán, se ve muy paradisiaco y muy bonito el lugar, pero es bastante alejado. Ahí hay varias comunidades. Básicamente se creó un grupo focal con trabajadores de salud, con gente del sector, para que ellos nos ayuden a construir la aplicación, ¿no? Ellos nos indiquen cómo era que, fuera de qué tipo, qué información se recolectaba, cómo se debía presentar, en qué orden se debían capturar los datos, qué opciones eran más útiles que otras, y realmente fue un ejercicio de construcción, de cierta forma comunitaria de tecnología, ¿no? Claro que nosotros llevamos a nuestras primeras versiones y pues nos dimos cuenta que incluso había palabras que no se entendían, ¿no? Y eso es lo interesante de estos formularios, que uno puede tener el mismo formulario en varias versiones. Entonces, podríamos acomodar las preguntas a las palabras más comunes de ciertas regiones, ¿no? Ustedes se darán cuenta que incluso dentro de Ecuador nosotros utilizamos palabras diferentes para referirnos a lo mismo, ¿no? Con todas el feedback de ellos, pues finalmente logramos un nivel de entendimiento bastante alto. Y, y luego ya se hicieron varias salidas y se probó en el campo con mínima supervisión el uso de esta herramienta, ¿no? Solo se capacitó una vez a las enfermeras y de ahí en todas las salidas ellos ya comenzaron a utilizar la herramienta. Al inicio sí, algunos estudiantes nuestros que participaron en el proyecto, pues tuvieron que darse unos viajecitos por la Amazonía para estar ahí pendientes de cualquier cosa que no se entienda o deje de funcionar. Pero ya en subsecuentes visitas pues ya no fue necesario, ¿no? Y
algo que nos dimos cuenta es que pues las enfermeras sobre todo estaban muy agradecidas de tener la tecnología porque ya no tenían que hacer todo ese trabajo de transcribir información, ni tenían que estarse preocupando por llenar esos papeles o que se les caiga o que se mojen. Y en su experiencia cerraban más o menos 20 minutos de trabajo, ¿no? Por cada cuestionario que tenían que llenar, ¿no? Que de todas maneras las poblaciones amazónicas no son muy grandes, pero si uno va sumando 20 minutos, en 20 minutos pues son varias horas de trabajo, ¿no? Ah, y sobre todo pues está el deseo de seguir utilizando la tecnología, lo cual para nosotros es algo, un aliciente porque pues siempre que uno hace investigación, aparte de los papers y las publicaciones que obviamente son importantes y nos cuentan para los rankings y demás, siempre es importante tratar de hacer algo que realmente se use, ¿no? Y en el caso de Insabit pudimos tener esa experiencia. ah, ya tenemos un mecanismo, al menos para nosotros desde el punto de vista de investigación, de recolectar datos en lugares de difícil acceso, ¿no? Bajo las condiciones reales en las cuales estas personas llevan su trabajo, bajo las restricciones reales desde el punto de vista de telecomunicaciones y de informática que existen en el país, ¿no? Y esta experiencia ya nos permite a nosotros poder decir con algo más de confianza, sí, esta tecnología ya se usó y ya se probó, ¿no? Y hay muchas otras cosas que se pueden hacer una vez que uno tiene una plataforma tecnológica. En el caso particular de Insabit, ¿no? Se planea construir todo un sistema de toma de decisiones que ya tiene que ver más con el procesamiento de los datos, del lado del teléfono, nos interesa colocar sensores de salud, ¿no? Que ahora se están volviendo de nuevo populares, de tal manera de que no tengamos que llevar una ambulancia, sino que podamos llevar ciertos sensores básicos para medir la presión, medir el azúcar y ese tipo de cosas y que vaya la información quedando registrada en nuestro cuestionario, ¿no? Y algo que, bueno, debido a la pandemia, pues quedó un poco en el aire, era utilizar Insabit también a nivel urbano marginal, ¿no? Hubo algunas conversaciones con el municipio de Guayaquil, pero bueno, la pandemia pues cambió las prioridades de todo y todavía tenemos pendiente tratar de llevar esta herramienta para que las unidades de salud del municipio la puedan emplear, ¿no? Ah, y un poco para salirme del tema principal y enfocarnos en lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías. Insabit realmente es parte de una cosa más compleja, ¿no? En la cual hemos venido trabajando desde hace algún tiempo en el Centro de Visión y Robótica junto con todos nuestros colegas profesores del área de computación y también con otros centros de investigación, en particular con el CTI que nos ha dado alguna mano con la parte de IoT. Um, esta misma combinación de herramientas, ¿no? En la práctica se va a transformar, al menos es lo que esperamos, en una plataforma, ¿no? Donde podamos nosotros crear aplicaciones usando los mismos principios, ¿no? Las mismas herramientas de ingeniería, la misma filosofía de diseño para recolectar otro tipo de datos, ¿no? De hecho, estas apps que ustedes ven hacia la izquierda existen, ¿no? Insabit es la que hemos probado. Tenemos otra que nunca le pusimos nombre, no le hemos puesto nombre todavía, pero sirve para capturar datos de estaciones meteorológicas, ¿no? En el Ecuador hay cientos de estaciones meteorológicas, pero la mayoría no transmiten datos. Y en muchos casos lo que se hace es que se envía a personas que llenan formularios de papel que luego se envían por correo postal hasta el INAMI y de ahí se procesan y se hace la predicción del clima, ¿no?
pero podríamos utilizar el mismo concepto de la encuesta georreferenciada con reglas de autovalidación y para capturar datos climatológicos. Y de hecho, tenemos un prototipo que ya lo probamos también con el INAMI Guayaquil en una estación de Durán. Um, y a propósito del COVID, también junto con otro pequeño ejército de chicos muy pilas y algunos ya graduados de SPOL y, bueno, los profesores de la FIE que siempre están dispuestos a colaborar eh, y ofrecer su tiempo para ayudar en este tipo de iniciativas. Construimos una app que básicamente trata de hacer que la gente eh, pueda acceder a información de las pruebas de COVID y que también tenga una idea de cuán expuesto está a la enfermedad en función de datos de posiciones GPS, ¿no? Este es una mejora incremental que hemos hecho, ¿no? Ahora no solo transferimos documentos, sino también podemos capturar y transferir datos de posición, ¿no? Um, y sobre esta misma plataforma ahora también podemos transferir mapas y hay un nuevo proyecto que consiste en transferir imágenes usando también apps para saber qué es lo que está comiendo las personas, ¿no? Hay un proyecto en marcha con FATCOM, con el profesor Diego Carrera, y le estamos dando una mano a través de una materia integradora en la cual tomamos fotos del plato de comida de unos niños y tratamos de averiguar que también están las proporciones de vegetales, carnes, carbohidratos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y usamos exactamente la misma plataforma, ¿no? Al fin del día lo que nos quedan son los datos crudos y lo que nosotros agregamos son capas de procesamiento, ¿no? Los datos se van procesando. En algunos casos los datos crudos, tal como llegan, son suficientes como para poder ser útiles, ¿no? En el caso de un proyecto que tuvimos con la ciudad de Durán, usando de nuevo la misma tecnología, pero en vez de utilizar teléfonos, utilizamos sensores, estaciones climatológicas que transmitían datos a la nube, ¿no? En eso nos ayudó el CTI, el profesor Federico Domínguez. Podíamos recibir datos en línea y junto con los mapas de información de riesgo con los que hicieron nuestros colegas de Ciencias de la Tierra y de Marítima, pudimos crear un producto de datos, ¿no? Algo que el alcalde podía ver y podía saber dónde había más riesgo de inundación o de deslave en su ciudad y ver cómo los datos de la ciudad, cómo los datos iban llegando a los sensores, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con la salud, por ejemplo, ¿no? En el caso del COVID también creamos una pequeña herramienta donde uno puede ver qué es lo que está pasando con los test, ¿no? Entonces, al fin del día, Insabit es una implementación de toda esta cadena de procesamiento, donde se comienza con mecanismos de captura de datos y se termina con un producto de datos, ¿no? Y eso tiene mucho de ingeniería, que si se hace bien, se ahorra mucho tiempo y se puede reutilizar varias veces para diferentes productos, ¿no? Y ahí también, y lo más importante para los que hacemos investigación, es la posibilidad de tener datos procesados a diferentes niveles, ¿no? Porque allí es donde entra nuestra ciencia, ahí es donde podemos aplicar todas estas técnicas de inteligencia artificial, de big data, machine learning, para tratar de encontrar patrones o para tratar de optimizar el procesamiento de los datos o para tratar de combinar información, fusionar datos y al fin del día exponerlos como un producto de datos, ¿no? Eh, un ejemplo de eso fue este sistema de autosalud, donde cuando nos explicaron qué era lo que querían, una fundación que estaba dando test gratuitos de COVID, nos dimos cuenta que se parecía mucho al problema de Insabit, ¿no? Es decir, gente que tiene que ir a donde está el paciente, en este caso le tomaban la muestra con un hisopo, y luego tenía que llevar el hisopo a un laboratorio, ¿no? Porque eran pruebas PCR.
Y luego la persona pues se quedaba en el limbo, necesitaba saber qué era lo que pasaba. Entonces allí es cuando entra de nuevo nuestra tecnología para poder ofrecerle a la persona información acerca de sus test. Y además pedirle a la persona que voluntariamente nos dé información acerca de de su salud, nos dé información acerca de de su movilidad. Y en base de la agregación de todos esos datos, tratar de encontrar patrones acerca de cuáles cómo se mueven, por ejemplo, las personas que han salido positivas de un examen versus cómo cambia la movilidad de una persona cuyo examen ha sido negativo, ¿no? O qué sectores visitan las personas durante el día, si es que se quedan mayormente en su casa o si van de su casa a trabajo o si ahora también hacen escalas intermedias, ¿no? Entonces, de nuevo, utilizamos el mismo concepto de las encuestas, pero ahora le agregamos la parte de tracking, por decirlo de alguna forma, y ya agregamos un módulo de procesamiento de datos que calculaba en base a todos los datos que se recolectaban qué tan expuesta estaba una persona. Obviamente, si una persona se queda en su casa, no está expuesta a nada, pero puede ser que tu hermano o tu primo o la persona que vive contigo sí. Entonces podíamos tomar toda esa información y tratar de generar, cambiar la luz de nuestro semáforo, ¿no? Y asimismo podíamos recibir los resultados de los test, ¿no? Eh, Esta aplicación estamos tratando de operativizarla, de hacer el despliegue y bueno, ojalá en un futuro cercano se pueda utilizar. Es muy probable si ustedes son de SPOL que en algún rato hagamos alguna campaña de crowdsourcing utilizando esta tecnología para ver para responder la pregunta de qué están haciendo nuestros estudiantes, ¿no? Si se están protegiendo, si no se están protegiendo, si una muestra de ellos sale positiva, eh, en qué lugares del Ecuador es que se encuentran, etcétera, etcétera. Y eso nos va a servir a SPOL para obtener nuestros planes de retorno, ¿no? Porque eso al fin del día es lo que se quiere utilizar. Entonces, si ustedes se fijan, comenzamos con un pequeño proyecto que tenía que ver con salud en la Amazonía, pero con un buen diseño podemos utilizar esa misma tecnología para diferentes propósitos. Y bien, eso concluye mi charla. Creo que estoy dentro del tiempo y pues si tienen alguna pregunta, pues o bien la ponen en el chat o pueden abrir su micrófono y yo haré mi mejor esfuerzo en contestarles. Doctor, una pregunta sobre, buenos días, sobre el uso, el aplicativo para el INAMI. El INAMI ya probó con una estación, me dice, indica de Durán, y ellos ya están en condiciones de replicar esta lectura de las estaciones automáticas. Eh, en el caso del INAMI, ellos tienen cerca de 130 estaciones, ¿no? De esas 130 estaciones, 30 son automáticas, es decir, transmiten datos. La gran mayoría no transmiten datos. Y lo que tienen son sensores bastante rústicos que los colocan dentro de un cerramiento. Ellos hacen un cerramiento y ahí colocan un sensor de lluvia, que es básicamente un pequeño tubo con una regla. Tienen un sensor de intensidad lumínica o algo así, que es literalmente un lente con un papel abajo, y así, o sea, tienen termómetros, entonces lo que ocurre es que en esas 100 estaciones ellos les pagan a unas personas para que vayan a limpiar todo eso y para que tomen nota de los valores de cada uno de esos sensores. Ya eso lo hacen en un papel y luego envían ese papel por correo postal, ¿no?
Entonces, hay de esas estaciones en algunos lados, ¿no? Una de esas quedaba por aquí cerca en Milagro o Durán, no recuerdo exactamente dónde. Ah, y hay otras estaciones que son automáticas, pero que no transmiten. Esas que son automáticas, pero que no transmiten, requieren que uno vaya con un pendrive y se baje los datos, ¿no? Y luego de alguna forma los haga llegar al INAMI. Y hay algunas otras todavía más rústicas donde en una pantallita están los valores de los sensores, ¿no? Entonces, lo que les ocurría es que a veces las personas que estaban encargadas de ir a ver la estación no iban. Ellos jamás tenían certeza de si los datos que estaban en esos papeles estaban correctos o no. O las personas decían, yo ya envié esa información por correo y pues si no te ha llegado a ti, pues qué pena, si es el correo de los correos del Ecuador, igual me tienes que pagar, ¿no? Entonces, realmente desde el punto de vista operacional, esta app es una app de control de calidad y de control de personal, porque nosotros podemos saber si la persona fue al lugar, si llenó la encuesta en el lugar, e incluso podemos saber si es que cambió los datos después de que llenó la encuesta y si lo hizo en su casa o en cualquier otro lugar. Entonces, toda esa cronología de cómo fueron cambiando los datos es algo que nosotros registramos, ¿no? Entonces, a ellos les servía porque con eso ellos podían saber si es que las personas iban o no iban, cuándo realmente llenaban los datos. Y también se ahorraban todo el lío que tenían de transcribir esa información, ¿no? Y podían pedirla con la suficiente precisión, porque había cosas en las cuales se necesitaba colocar decimales y a veces no los ponían, ¿no? Entonces acá los podemos obligar con alguna regla de validación que coloquen decimales. Entonces, básicamente lo que hicimos fue el experimento de darle el app a una persona que tenía que ir todas las semanas a esta estación que le quedaba creo que en Durán y recolectar datos y vimos que pues realmente los datos cambiaban, ¿no? Es decir, que cuando uno ya ponía esta herramienta tecnológica en operación, sí veíamos nosotros que eh, los datos ya llegaban correctos, que no había datos aberrantes, que los datos cambiaban un poquito, o sea que fluctuaban, cuanto antes parecía que siempre había la misma temperatura, ¿no? Una serie de cosas que obviamente la conclusión era a la final no están tomando bien la información y la persona de hecho que tomaba los datos le gustaba utilizar esta porque se ahorraba muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en el caso del INAMI ese era el propósito de esto y se firmó un convenio para transferir la información. Es para transferir una licencia de uso gratuito y perpetuo al INAMI de esta tecnología, pero cambiaron el directorio y ahorita no sé legalmente cómo esté eso. Me imagino que hay que volver a hacer los trámites, ¿no? Claro. Eh, ujú. Aquí hay una pregunta. De Miguel Ángel, él pregunta acerca de cómo se almacenan los datos. Bueno, realmente este sistema SICAM lo que es una combinación de dos cosas. Es un file system, es decir, es una, bueno, por decirlo de manera muy sencilla, muy general, es una carpeta, ¿no? Donde se crean sus carpetas por cada dataset que tenemos y dentro de ese dataset por cada usuario, hasta donde recuerdo, ¿no? Y no hay, y tiene una base de datos, pero esa base de datos simplemente se utiliza para indexar los documentos, ¿no? Entonces, en la base de datos nunca va la información, en este caso médica, ¿ya? Eso está en un archivo dentro de una carpeta, ¿no? Que tiene los permisos para que, tiene una serie de permisos y restricciones para que no sea accedida tan fácilmente, ¿no? Pero la base de datos con la que viene el SICAM es solamente para indexar. En el caso del app móvil, esa, también utilizamos una base de datos, pero con un propósito muy similar, ¿no? La utilizamos para llevar la contabilidad de cuántas encuestas han estado llenas, cuántas no, cuántas han sido transmitidas, cuántas falta por transmitir. El hecho de que trabajemos offline implica que
cuando hay internet, también no necesariamente siempre todas las encuestas se pueden transmitir, a veces hay errores, ¿no? A veces el internet es tan malo que hay que estar un buen rato hasta que finalmente se transmitan todas. Eh, entonces, la app del teléfono tampoco registra los datos médicos, simplemente nos sirve para llevar cuenta de la información que se ha transferido. La única datos que se guardan en la base de datos del teléfono es los datos del usuario, del usuario, la persona que llena las encuestas, ¿no? Porque ahí sí tenemos que mandarle un PIN y una serie de cosas para estar seguros de que quien llena la encuesta es quien dice ser que es, pues, ¿no? Y esto, pues, de nuevo, porque se trabaja con datos sensibles. SICAM sí permite crear tablas adicionales, ¿no? Tiene esa flexibilidad. Uno podría crear tablas adicionales y de hecho para el caso de autosalud del COVID sí que lo hicimos. Ahí creamos un par de tablas adicionales que tenían que ver con el resultado de la prueba, ¿no? Porque era más fácil consultarla desde las tablas que crear un documento y llenar el documento. Pero en ese caso, pues hubo que hacer todo un mecanismo para anonimizar los datos de nuevo para que no vaya a ser que por ahí algún día alguien acceda a la base de datos y pueda saber de quién de quién es esa información, ¿no? Pero se pueden agregar tablas adicionales en SICAM, ¿no? Algo que no hemos hecho es usar bases de datos no relacionales. Realmente todavía no hemos visto una ventaja en utilizarlas. Bien, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco a todos por su asistencia y les hago la invitación de si es que quieren contribuir con estos esfuerzos que estamos haciendo, si tienen problemas interesantes donde este tipo de tecnología se puedan utilizar, ¿no? Y mejor si es que traen dinero para financiar los proyectos, pues estamos más que interesados en seguir desarrollando esta tecnología, ¿no? Y si de pronto ustedes pertenecen a alguna institución que tenga su propio departamento de sistemas y que le interese utilizar esto y desarrollarlo por su cuenta, en el caso del SPOL, mi experiencia es que estamos bastante abiertos a dar licencias libres, perpetuas, para explotar esta tecnología, porque lo que nos interesa es que esto trascienda el proyecto de investigación en el que estamos y que se pueda utilizar por el público en general, pues, ¿no? Bien, bueno, muchas Listo, gracias. doctor. Muchísimas gracias por su exposición el día de hoy en la charla FIE. Invitamos a los participantes y al doctor a activar las cámaras. Vamos a tomar una captura de pantalla general, ¿sí?, de todos los asistentes a la Muchas charla. gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Bien, entonces activamos la cámara, creo que es. Vamos activando las cámaras, por favor. Si no nos creen. Para nuestras redes. Ya están de a poco activando las cámaras. No vamos a tener a nadie más. Listo. Ok. La doctora Natalia, ¿cómo le va? Muy buenas. Ay, Ok. ¿qué tal, Anita? Vamos a la cuenta de 3. ¿Sí? Se están uniendo de a poco. Listo. ¿Nadie más? Entonces vamos. 1, 2 y 3. Esto, la mejor sonrisa para que capturemos el mejor momento. Muchísimas gracias, compañero. Ok, listo, Muchas gracias. Excelente fin de Chao. semana. gracias a todos. Hasta luego. Bye, chao, chao con todos. Muchas gracias. Chao.